Agradecer en primera instancia a los organizadores del segundo simposio de Filosofía Contemporánea, organizada por la Universidad de La Loja, Ecuador, por la organización de este evento tan importante, sobre todo en un asunto que en la academia parece estar un poco relegado, un poco olvidado, sobre todo en el asunto del valor que tiene el estudio del fenómeno religioso en el ámbito filosófico. Creo que este tipo de eventos es un momento idóneo para rescatar la importancia de este tipo de estudios. El día de hoy les traigo un tema que tiene que ver con la temática que abarca nuestra mesa de estudio, que es la mesa de creencia y racionalidad. Bien sabemos que en la historia de la filosofía, el neopositivismo que surgió con el Círculo de Viena ha dado un desarrollo importante en cuanto al análisis y la reflexión en torno al sentido del lenguaje religioso. Sin embargo, en esta misma escuela pues hay puntos a favor como también puntos en contra para, por una parte, desvirtuar el sentido de ese lenguaje religioso, pero también existen teóricos que posibilitan el rescate de ese sentido del lenguaje religioso. Para eso entonces entraré a hacer lectura del texto de mi exposición. Valor cognoscitivo y practicidad en el debate analítico por el sentido del lenguaje religioso. Un esfuerzo por la búsqueda del sentido en la existencia es un hecho que revela la necesidad de orientación de cara a situaciones propicias o adversas. Tal sentido, en ocasiones, expresa cuestiones de índole trascendental, sagrada y o divina, que dependen de ciertas disposiciones interpretativas sobre el mundo, lo cual se torna básicamente simbólico, en tanto se aprehenden objetos de pensamiento con propiedades sublimes y son la materia de egregios debates. En este ambiente se inscribe la negación de posibilidad del conocimiento de contenidos de talante religioso y la reducción de estos contenidos religiosos a pretextos simplemente emotivos, con los que se inaugura una crítica de corrientes de pensamiento que son adversas a una justificación de estos discursos religiosos. Así las cosas, las críticas acaecidas en un ambiente en que el debate epistemológico parece encabezar el entramado de problemas que incumben al filosofar, incluye un exonerar de verdad a la religión, si bien esta religión parece estar privada de realidad física que confirme sus juicios. Tal es el asunto de figuras como las de los filósofos el británico Alfred Jules Ayer y el estadounidense Keynesel, cuyo alegato positivista y defensa evidencialista parecen acabar con el propósito de quienes intentan hacer valer los discursos religiosos en el campo del conocimiento. Con ello, el rasgo empírico en el que la verdad apunta a proposiciones con objeto tangible, o en otras palabras, la defensa de una epistemología empirista que aboga por los hechos como fuente del saber, desdicen el sentido de los discursos religiosos. Independientemente de asegurar un conocimiento de lo sagrado, de lo que se estima por trascendente, cierto es que toda declaración al respecto suele definírsele como un atributo de lo divino, a saber, se sugiere que es un saber real que abarca lo supramundano, que en palabras de un teólogo contemporáneo como Karl Rahner, se dice que se trata de un simple saber metafísico manifiesto en el simbolismo que acarrea la palabra. Esta cita es tomada de Karl Rahner
pero este teólogo lo cita propiamente Grabner, que es un teórico de la filosofía de la religión. Pero si bien una aspiración del ser humano para hacerse con lo perenne, con lo extramundano, que acaba siendo un hallazgo, descubrimiento de posibles o pretendidas realidades, se logra por el lenguaje simbólico. Desde esta óptica, los contenidos en los textos sagrados y las diversas expresiones sobre lo dicho por atributos divinos implican el uso de un lenguaje cargado de signos que se acomoda a ciertos sentidos que se quieren decir, aunque estos signos son inenarrables desde enunciados simplemente racionales, según nos lo advierte un teórico, también especialista en filosofía de la religión, como es Maceiras. Cito en extenso a Maceiras. A través del proceso de intensificación y sobrepasamiento que manifiestan las expresiones límite, organizan por proclamación extravagante el común sentido algo imposible de decir, que aguarda a Dios como una realidad inadecuada para ser dicha en cualquier lenguaje. Esas expresiones introducen experiencias límite que difieren de cualquier experiencia ordinaria. Y aunque las expresiones límite refieren a lo que no se puede decir, Dios no está exento de los modelos por los que es nombrado. Dichos contenidos que por una parte no enuncian la concreción de una perfección divina, ni por otra parte enuncian instrumentos que describen la infinita naturaleza de Dios, se trata de una analogía por cuanto es un recurso lingüístico que acomoda términos con el fin de hacer comprensibles tales experiencias de fe. Dicho de otro modo, la analogía indica la hilación entre los significados que subyacen a una palabra y que intentan narrar toda experiencia que podríamos considerar de tipo místico. Una experiencia que podríamos también denominar como experiencia de lo trascendente, que incluso para teólogos y filósofos como el estadounidense John Hick, dice que se trata de un modo de dilucidar en términos comprensibles eso divino, ¿sí?, cuya existencia se admite. Acontece entonces con la analogía un marco de referencias limitadas acerca de Dios, referencias que evocan un sentido para un misterio casi inescrutable, que es característico de una confesión judio-cristiana y cuya aceptación para hablar de Dios se dio extensamente en la escolástica. Posteriormente, el avance en la explicación de muchos de los conceptos semíticos y de otras lenguas en que se formó la tradición judio-cristiana hacen parte del trabajo histórico que ofreció nuevas visiones para esclarecer los sentidos de ciertas expresiones de fe. Tras la emergencia de la crítica histórica y literaria, la hermenéutica incursiona como un modelo de investigación para el estudio pormenorizado de los textos sagrados, un estudio que para teólogos actuales hace del discurso religioso no solo un asunto metafísico, sino un objeto de sensata crítica ideológica y social que en sentido general influye sobre la producción de esos estudios. Estudios de índole religiosa, que es a los que estamos refiriendo. En relación con esto, las posibles respuestas que hacen frente a la crítica sobre el lenguaje religioso no acortaron el reparo del sinsentido, reparo que según Velázquez consiste en, cito en extenso, sobre la base del principio de verificación, solo las proposiciones dotadas de significado cognitivo son las de las ciencias naturales, cuyo significado es comprobado o verificado experimentalmente. No acontece lo mismo con las proposiciones lógicas, que pueden ser tautologías o que denominamos contradicciones, o esas proposiciones matemáticas, pero tampoco esto ocurre con las de la filosofía, la metafísica, la teología, pues se tratan de contenidos que son imposibles de someter a la experiencia. Por lo tanto, tales clases
adolecen de sentido conforme a los postulados neopositivistas. De manera que esa tesis positivista, tesis que sospecha de toda moción teológica y somete la filosofía a simple análisis del lenguaje con el propósito de distinguir expresiones con significado, es producto de un empirismo exacerbado propio del neopositivismo que ampara el progreso científico. Empero este empirismo, que tiene por finalidad favorecer al análisis de todo enunciado, alberga un contrasentido, si bien deseche un análisis para toda experiencia, tal como nos lo sostiene Hempel, que es citado por Alfred Jules Ayer. A fin de cuentas, toda posición a priori o que apropie una descripción o representación de posibles hechos es falsable por cuanto el sentido de un enunciado está dado a la verificación como su verdad. Hasta aquí se sigue sosteniendo la tesis neopositivista. De cara a estos supuestos, vino la respuesta de los que abogan por aquellos discursos, en este sentido los discursos de índole religiosa, si bien tanto para Frédéric Ferré, que es uno de los teóricos importantes en el análisis de los discursos con sentido religioso, como para su contemporáneo Zephaniah Felix, que es otro de los teóricos también relevantes en este análisis del lenguaje religioso, resulta ser un equívoco para estos dos autores, Frédéric Ferret y Zephaniah Felix, es un equívoco justificar la adhesión a lo estimado por sagrado, ya que creer es un proceso inteligible y aceptable en sus propios términos. A esto se une la postura de analíticos como el mencionado inglés John Hick, quien llama a esas críticas de neopositivistas como faltas de lógica, capaz de reducir al sinsentido la fe. En efecto, él sostiene que las razones de fe no demandan de pruebas para aceptarse, como arguye el segundo Wittgenstein, pero estas pueden ser confirmadas desde sus contenidos. Sí, aquí ya se está desdiciendo ese argumento de los neopositivistas que admitían el principio de verificación como un elemento esencial para justificar cualquier enunciado o proposición. ¿Sí? Y aquí ya se está dando relevancia es a los enunciados que no necesitan de ese principio de verificación para decir que tienen sentido. En el caso cristiano, la parusía Christi o la aparición de Cristo asegura evidencia de lo sagrado. Y en la interacción del hombre con el mundo hay un proceso de intuición por parte del ser humano que permite o posibilita descubrir una perfección del mundo, y a partir de esa perfección del mundo se indaga por lo sagrado, por lo divino. Lo esencial de las creencias es que sitúan la vida en un tipo de referencia relativo al mundo circundante y en cuanto en él acontece, pero sus componentes perfilan insuficientes para declarar un evidencialismo de lo que se estima divino. De cara a esta posición, esa resolución de irracionalidad para con los enunciados de fe habla de la inverificabilidad de estos por una no necesidad de prueba o evidencia para ser aceptados, lo que no significa que una adhesión a creencias sea una cuestión falta de razón. Esto lo tomo de la obra de Wittgenstein, una de las obras tardías, como lo fue Las lecciones y conversaciones de estética, psicología y creencia religiosa, texto que fue traducido por la editorial Paidós, y ese texto fue traducido por Isidoro Reguera. Dado que estas enunciaciones de sentido religioso no se limitan a un ejercicio racional, como lo venimos diciendo, si bien la tradicional analogía para referirse a lo divino depende de un proceso de razonamiento a partir de asociaciones,
Su certeza la da una seguridad subjetiva y no ese objetivismo universalista que ostenta la ciencia. En cuestión de creencias, según lo que se está argumentando en este párrafo, es que la creencia depende de la persona que cree, ¿sí? Y no se puede sostener que una creencia sea un rasgo universal. De la seguridad, cito en extenso a Wittgenstein, de la seguridad, de la creencia quisiéramos decir que son tono de pensamiento y es verdad. Tienen una expresión en el tono del discurso, pero no piensen ello como en sentimientos que se dan al hablar o pensar. No preguntes, ¿qué ocurre dentro de nosotros cuando estamos seguros de que, sino más bien, cómo se muestra la certeza de que es así en el actuar de la gente? Aunque puedas tener absoluta seguridad sobre el estado anímico del otro, ella, la creencia, solo es una seguridad subjetiva y no objetiva. Hasta aquí Wittgenstein. A dicha seguridad subjetiva, que se toma como una actitud de confianza que hace al individuo al emitir juicios acerca del mundo, ora de hechos particulares, ora de aconteceres que se estiman supranaturales, le son inherentes esencialmente una dimensión práctica. Esto ya se oteaba o ya venía viéndose un poco con la crítica desarrollada por Kant en el siglo XVIII, cuando estipula que en cuestiones de fe, ¿sí?, como la creencia en Dios, que es una de las ideas trascendentales del entendimiento, sirven como un modo, ¿sí?, de justificar la práctica humana, mas no como objetos de conocimiento en sí mismos. Esto ya se veía desde Kant, pero la tradición filosófica hasta la actualidad ha mantenido esta idea. Esta practicidad circunscrita a las acciones que el hombre realiza acorta el camino despreciativo que acérrimos empiristas cimentaron para las proposiciones religiosas, dado que la moral dota de sentido a estas mismas proposiciones. Es así que, para pensadores adversarios al neopositivismo, la estima de lo religioso está en el compromiso que de la contemplación se sigue, es decir, la necesidad de acciones para una buena vida cuyo origen está en la visión profunda del mundo que le circunda. Basta lo anterior para asegurar un enfoque no cognitivista de la fe como reclamación de Wittgenstein al principio empirista, que admite por verdad aquello que se basa en los datos de los sentidos, y para el cual es lenguaje sin sentido aquel que no es verificable empíricamente. Ahora bien, el discurso religioso asume criterios propios de justificación, criterios peculiares de sentido que son intransferibles a otros tipos de discurso, criterios que prescinden de objetos tangibles y hechos visibles, pues solo los valores existenciales, es decir, aquello que adjudica sentido a la vida y orienta los actos humanos, determinan el peso de las creencias religiosas. En términos de creencia, el juicio para aquello que da sentido a la existencia guarda también su más profunda forma de ser en la confianza hacia lo que no posee principio empírico demostrable. Así que la posible estima cognoscitiva de los contenidos de fe se apoya en la vivencia de lo sagrado o en la capacidad abstractiva para descubrir perfecciones en el mundo, además del valor práctico que los enunciados religiosos recogen. Y esto pues son rasgos de sentido en la vida del hombre que hacen frente a las críticas neopositivistas. Hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias.